Bueno, pues vamos ahora con un experto que tiene el gran angular de estos temas, Jorge Fernández Menéndez, periodista. Mi querido Jorge, muchas gracias por el enlace. Muy buenas noches, un placer estar contigo, doctor. Qué gusto saludarte. El gusto es todo mío. Oye, dos postales hoy de los Estados Unidos, lo que ocurre en Nueva York con el Mayo. Me encantaría que le comentes al auditorio cómo ves las cosas, hacia dónde se mueve ese expediente. Y por otro lado, pues estas valoraciones de Marco Rubio. Empezamos, si quieres, por el Mayo, mi querido Jorge. Mira, yo creo que los temas están relacionados, tanto lo del Mayo y los Chapitos la semana pasada con lo que declara Marco Rubio en la comparecencia del día de hoy, incluso que no hay que perder de vista lo que declara la que será la próxima fiscal también en la Bondi, comparecencia ¿no? de hoy, Pat Bondi, ¿no? Lo del Mayo, lo más importante de lo que ocurrió hoy con el Mayo es que se confirma que sí están buscando un acuerdo de culpabilidad, le llaman ellos, con el Mayo Zambada. No lo descartó la Fiscalía, pusieron una fecha larga hasta el 22 de abril para la próxima comparecencia, la próxima audiencia, y en ese tiempo van a estar negociando el que se quede Frank Pérez de abogado del Mayo, que es el mismo abogado que tuvo su hijo, que tiene su hijo Vicentillo. Me parece que es un dato importante, es el que negoció el acuerdo con Vicentillo, que lo convirtió en testigo protegido, y puede ser el mismo que esté negociando un acuerdo similar para el Mayo. Que también los Chapitos, según lo que se dijo la semana pasada en esta audiencia que tuvieron ellos en la Corte de Chicago, también se afirmó que están buscando un acuerdo. La próxima audiencia de ellos será a fines de febrero, si no me equivoco, y los fiscales dijeron que para esa fecha pensaban que ya tendrían los acuerdos. Yo creo que las dos fiscalías están esperando que asuma la nueva administración, la administración Trump, que asuma la nueva fiscal, que hoy fue muy dura también, lo mismo que Marco Rubio, sobre su referencia a los grupos criminales, y me parece que a partir de eso se va a construir, tanto con el Mayo como con los Chapitos, acuerdos que le darán a la Fiscalía estadounidense una enorme cantidad de información sobre lo que ocurre en México. Ya. Hoy leía tu columna, como lo hago todos los días, y tú dices, habría que llamarlos terroristas. Bondi dijo, estoy de acuerdo en que habría que señalar eso. Ayúdame a entender por qué deberían ser calificados como tales, Jorge. Mira, yo creo que, a ver, cuando uno ve las acciones que se toman, son acciones de terror, no son muy diferentes a las que hacen diferentes grupos terroristas en distintos lugares del mundo. Asesinatos indiscriminados, desmembramientos de personas, minas antipersonales en algunos lugares, como por ejemplo en Michoacán o en Chiapas, utilización de armamento de guerra. Le tenemos miedo a las palabras, y yo creo que además de tenerle miedo a las palabras, hay una idea de que automáticamente esa declaración de terroristas implicaría una intervención militar de los Estados Unidos. La posibilidad existiría, pero hay muchos países que han tenido, yo lo ponía en la columna de hoy, que han tenido declaraciones de organizaciones terroristas. Estoy pensando, por ejemplo, en Colombia, con el ELN, las FARC, las Autodefensas Unidas, o estoy pensando en Irlanda, con el Ejército Republicano Irlandés, o en España y Francia, con la ETA, que todas esas fueron organizaciones calificadas como terroristas, algunas permanecen como el ELN, y no implicaron una intervención militar en ninguno de esos países. La diferencia está en que esos países asumieron que esos grupos eran terroristas y establecieron mecanismos de colaboración con los Estados Unidos, y a partir de eso se pudieron desarrollar estrategias que terminaron derrotando a la mayoría de esos grupos. Me parece que algo similar tendríamos que hacer, más allá de la calificación de terrorista o no. Si no engarzamos nuestro discurso, nuestras políticas con las que quiere llevar adelante, y que llevará adelante, no me cabe duda, después de las comparecencias de hoy menos, Estados Unidos, las tentaciones para otro tipo de intervenciones van a ser mayores que las que se quieren evitar. Oye, me quedan 30 segundos, pero preguntarte, ayer compareció el de defensa, el que viene Headset a ocupar el Pentágono. Personaje poco tranquilizador, Jorge. Bastante poco
puro tranquilizador. Me parece que deben estar, incluyendo los militares estadounidenses que son muy institucionales, deben estar también muy preocupados. Me parece que Imagínate tener un jefe así, man. Sí, todo el equipo de seguridad, hay muchos personajes, por ejemplo, el más controvertido de todos es el de defensa y el del FBI, sí, que la propia fiscal hoy, Pat Bondi, puso su distancia con él, ¿no? Vaya, bueno, pues seguiremos de cerca el asunto. Te mando un gran abrazo. Te vemos en la noche. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, un gran abrazo. Chao, chao. Vamos a una breve pausa. Antes le comento